muchas experiencias con sistemas agroforestales, también en un medio propio. Me he dado cuenta que no podemos trabajar en contra de la naturaleza, sino tenemos que buscar de lograr la sinergia con la naturaleza. Aquí vemos un suelo, como se puede ver en muchos lugares en el Alto Potosí. Este es arcioso, no hay nada de vegetación y la próxima lluvia va a lavar los restos del suelo arable. Estamos tratando el suelo igual como este tractor que entra a la casa, la destroza. Obviamente esta foto es del internet bajado, para rescatar un poquito los ánimos. Vemos aquí una mapa de Bolivia. Para esto me gusta. El cambio climático, según un análisis, ataca sobre todo en el altiplano y también en los valles. ¿Y qué pasa en los valles? Los valles es donde, aquí en Bolivia, producimos lo que comemos. El maíz, los cereales, las frutas, las verduras y también los lácteos. Y es sobre todo, entonces, en los valles, donde es importante buscar la sinergia con la naturaleza para producir dentro de un ámbito de amabilidad junto con la Pachamama. Porque si destrozamos los suelos de los valles interandinos, ¿de qué vamos a comer nosotros los bolivianos? Volvemos al problema del suelo. Aquí vemos un suelo en peligro de deslizamiento. Poca cobertura vegetal, poca presencia de energía, poca presencia sobre todo de humus. Cuando al suelo le falta el humus, quiere decir la materia orgánica, vemos grietas cuando se seca, se hace duro. ¿Cómo ahí va a penetrar la raíz? ¿Cómo la planta se va a poder alimentar? Entonces buscaremos la sinergia, porque hay solución. Veremos cómo es la sucesión natural. Un claro, que sea un claro hecho porque ha destrozado el agua, se ha lavado la tierra por el agua, o será un claro porque hay un agricultor que quiere sembrar maíz y ha limpiado toda la vegetación. Un claro es un claro. Y eso es para la Pachamama una herida que tiene que sanarse. ¿Y cómo se sana? Se sana con las especies en su sucesión. Primero los pioneros, después los secundarios y después todavía los primarios. ¿Y por qué hace la naturaleza esto? La naturaleza siempre quiere la abundancia, y la abundancia es un sistema complejo, diverso, donde cuando se saca una cosita no está desequilibrado. Entonces, al final, la naturaleza, cuando está en su pleno, en un sistema de abundancia, hay muchos árboles. Bueno, de repente en otros lugares que no es tan trópico son arbustos, pero son especies perennes que dan estabilidad al sistema. Por supuesto, esta estabilidad no es un status quo, sino siempre se encuentra con cambios. Y aquí vemos un árbol. Gracias a un deslizamiento del suelo podemos observar que sus raíces están profundos. Un árbol busca de mucha profundidad sus nutrientes y también su humedad. Puede ser entonces el árbol competencia a cultivos anuales o de corto plazo. Según mi concepto, según lo que yo veo y experimento yo mismo, no puede ser, no es. Además, el árbol nos proporciona
mucha hojarasca, mucha materia orgánica. Y es justamente la materia orgánica que proporciona al suelo su fertilidad. La materia orgánica en transformación, en descomposición, es el humus. Y el humus primero es el medio donde viven todos los bichos del suelo. Y por otra parte, el humus es como una esponja. Puede almacenar la humedad durante mucho tiempo y una gran cantidad. Aquí vemos el bicho más visible que nos mejora el suelo, es el lombriz de tierra, y aporta mucho para el beneficio del suelo, porque la tierra que come, o la materia orgánica que come este lombriz de tierra, deja como compost de lombriz. Además, los túneles que hace facilita para el agua de lluvia la penetración al suelo. Esos túneles también sirven para la aireación del suelo, porque un suelo tiene que ventilar, tiene que haber un cambio del dióxido de carbono y del oxígeno. Eso es importante para la vida de los insectos y microorganismos dentro del suelo. Entonces el humus es de mucho beneficio, es una materia orgánica fácilmente descompuesta, evita el lavado del suelo y la pérdida de nutrientes. Tiene mucha capacidad de absorción y retención de agua. Estabiliza las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo. Suaviza el suelo y permite su aireación, aumenta la porosidad del suelo, lo que favorece la infiltración del agua, y también el proceso de descomposición es fuente importante de nutrientes para las plantas. Aquí vemos algunos de los microorganismos que viven en el suelo. En un gramo de suelo puede haber hasta 1.000 millones de microorganismos, perteneciendo a unos 60.000 diferentes especies, y se ha visto de que mayor diversidad por encima del suelo, mayor diversidad también por debajo del suelo, y mayor diversidad en el sistema completo, mayor estabilidad. Entonces conviene producir apoyado por arbustos y árboles, porque estos producen materia orgánica que, convertido en humus, es el hábitat de los bichos que mejoran la fertilidad del suelo. Y tenemos como resultado el ahorro de fertilizantes y el ahorro en agua de riego. Bueno, sí, estamos en eterna pelea contra la naturaleza, porque estamos tallando los árboles para sembrar, estamos eliminando los bichos que son plagas para producir, como aquí en la foto. Claro, qué belleza, ¿no? Para una plaga, un monocultivo, todas partes, mucho para comer. ¿Por qué no admitimos diversidad en nuestros campos, pero admitimos diversidad así se ve cuando hay un monocultivo, así se ve una proliferación de aquellos que llamamos plagas. Y entonces nos tenemos que poner a pensar, ¿no? ¿Por qué somos así de tontos de no diversificar nuestros cultivos? Porque hay diversidad. Por ejemplo, para las máquinas de tallar árboles hay mucha diversidad. También una foto que se puede encontrar en internet. Algunos agricultores ya están empezando. Ellos ponen o intercalan la lechuga con la cebolla, porque la cebolla tiene exudaciones en sus raíces
que son como repelentes para las plagas de la lechuga. Entonces, intercalando, asociando diferentes cultivos, tenemos más diversidad, y con mayor diversidad tenemos más estabilidad en el sistema de producción. Además, cuando hay mucha diversidad, existen los enemigos de nuestras plagas. Aquí está la maraquita, ella puede devorar como 1000 y más pulgones blancos y negros. Y aquí está caguetes. Esta planta, una bonita flor, tiene exudaciones en sus raíces que eliminan nematodos en el suelo. Entonces, conviene producir junto con una diversidad de arbustos y árboles para lograr el equilibrio natural. Y el resultado es un ahorro en plaguicidas y fungicidas y cosechas de productos saludables. Igual estamos nosotros, ¿no? Como este oso polar agarrándonos del último hielito para... Bueno, de repente así podemos evitar de ver el cambio climático. Y aquí está el maizal quemándose en el sol, porque se está aumentando la insolación a los cultivos, eso les pone en estrés, eso les hace más sensibles para las enfermedades. Esto tenemos que combatir con plaguicidas. Bueno, al final es un círculo vicioso. Qué bonita esta patita. En la manita recibe un poco de sol. A mediodía, cuando se le pega el sol, ya está en la sombra. Las raíces profundas de este arbusto chacatea, le invita a humedad. Al final, esta es una asociación, yo mismo he plantado, y funciona muy bien. También aquí un nogal entre 2 tunas. Yo no llego a este nogal, solamente lo había llegado en el primer añito. Ahora las tunas, con sus raíces profundos, chupan de abajo la humedad y invitan por la osmosis al nogalcito en su medio. Además, aquí está protegido de los vientos fuertes, de las heladas en los inviernos, del sol en los días calurosos. Se siente bien y desarrolla bien. Y algún día me va a dar buen fruto, soy segura. Entonces conviene producir junto con arbustos y árboles para lograr la protección mutua entre las especies. Y como resultado vamos a obtener los cultivos que son adaptados al cambio climático. Sí, el cambio climático también trae temperaturas extremas. En este caso, yo en mi mismo predio había dejado el goteo, el riego a goteo, en una parcela que llamo contra los impactos devastadores de lluvias torrenciales, vientos fuertes, granizadas y heladas. Aquí vemos una foto del internet sobre lo que se vive cotidianamente en los meses actuales en el trópico, el chaqueo. Y aquí observamos una foto. Aquí un maizal sobre un suelo pálido y aquí un maizal sobre un suelo bastante negro. Este suelo se llama terra preta y se ha encontrado en la Amazonía. Y el color negro de este suelo es gracias al carbón que contiene este suelo. Este es un método ancestral de los indígenas en la Amazonía, evitar el lavado de los nutrientes de sus suelos muy livianos que tienen. Aquel es una foto de carbón. Y esto es la misma foto, pero en microscopio. El carbón lograr carbón es un proceso de reducción. Quiere decir, el carbón atrapa el dióxido de carbón y lo fija para miles de años. Mientras que el chaqueo
hace que el dióxido de carbono se va al aire contaminando la atmósfera. Entonces, el carbón, además de fijar el dióxido de carbono, también es como una grande casa, una grande casa de muchos pisos, con muchos departamentos y cada departamento con muchos cuartitos, y en estos cuartitos se pueden adherir los componentes fértiles que alimentan las plantas y también la humedad. 1 gramo de carbón, de biocarbón, porque es hecho a través de la materia orgánica, de tronco de madera, por ejemplo, 1 gramo de carbón es equivalente a una superficie de 300 metros cuadrados, ¿se imaginan? Y yo mismo, por tanta regeneración natural de árboles grandes, ya he tenido que podar fuertemente mis molles, por ejemplo, he elaborado mi propio carbón y lo estoy aplicando en mi vivero de verduras y veo los beneficios. Entonces conviene producir junto con arbustos y árboles, porque estos son materia prima para la elaboración de biocarbón, sustrato que mejora la fertilidad del suelo y su capacidad de almacenar la humedad, con los resultados que ahorramos fertilizante, ahorramos agua de riego y además es una producción amigable con el clima. Y ahora unas fotos de mi misma experiencia. Eso, la foto de mi predio en 2000. Y eso, la misma vista actualmente. Sí, yo me fijo de las fases de la luna en mis prácticas de poda, por ejemplo. ¿Perdón? Todavía va a venir. Eso es una... ¿Ah? Tengo solamente poco tiempo. Quiero terminar. ¿Ya? Entonces, una práctica ancestral que yo aplico es fijarme en las fases de la luna. Eso es otra práctica ancestral de los incas. A través de cántaros llenos de agua, algunas especies como aquí el saúco son protegidos de las heladas, y además, si el cántaro no está impermeabilizado como un barniz, hace como un riego a goteo. Muy fácil, se llena una vez cada 3 semanas y listo. Y la misma práctica agroforestal es ancestral. A través de análisis de sedimentos, antes hemos visto con Joachim Mills cómo se analizan esos, se ha visto que los incas, cuando hace 1000 años anteriores había ya un cambio climático, quiere decir que aumentaron las temperaturas en las zonas de las valles andinas y las precipitaciones disminuyeron. Involucraron árboles en sus chacras, el molle, chacacoma, aliso y demás. Porque ¿cómo hubiera sido posible de que este grupo de personas, los incas, hubieran podido poner bajo su poder tanta extensión, alimentar tanta gente? Entonces, una vez más, la vista de mi predio en 2000 de abajo hacia el cerro y la vista hoy día. Y para los que me dicen, bueno, eso no queremos, una vez no. Aquí pueden observar que la línea del cerro es el mismo, es la misma perspectiva, solamente con 10 años de diferencia.